Vamos a leer el versículo con el que terminamos el sermón pasado y que deseo que iniciemos con él también en este día. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. El domingo pasado vimos cómo el Señor fue expuesto a un juicio en sumo grado injusto, ya que los sacerdotes fabricaron cargos contra el Señor con el único propósito de que éste sea sentenciado a muerte. El Imperio Romano, aunque en cabeza de Poncio Pilato intentó por todos los medios zafarse de este gran compromiso, no pudo evadir esta acción y al final tuvo que determinar la muerte de nuestro Señor. Es así como termina el sermón pasado con este texto y lo iniciamos con este texto también el día de hoy. Cuando nosotros venimos a la historia de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que debemos alejarnos de dos extremos. Por un lado, debemos evitar el ver sus padecimientos y pensar en ellos como la razón plena de su agonía. Lo que quiero decir con esto es que no podemos nosotros caer en el error de pensar que nuestro Señor solo sufrió en forma física, anulando con ello esa parte espiritual que también nuestro buen Señor padeció momentos previos a la crucifixión. Lo vimos nosotros aún en esa acción de rogar al Padre que si era posible quitara de él esa copa. Así que no debemos ver solamente el hombre que está siendo golpeado. Debemos recordar que es Dios humillándose. Y describir cabalmente los padecimientos uno a uno del Señor, hablando en su parte física, debe ser una labor que debemos hacer con mucho respeto, porque no es una intención hacer una descripción, y perdónenme la expresión, un poco sádica de lo que está ocurriendo según el relato bíblico. Debemos nosotros ver con justa medida lo que el texto nos señala. Por un lado, en sus padecimientos físicos, no debemos despojarlo de su divinidad, pero tampoco debemos anular esos aspectos que acabamos de señalar. Tampoco por irnos en defensa de esa deidad plena y los sufrimientos en el alma de nuestro Señor, no debemos con ello de alguna manera también menoscabar esos padecimientos físicos en honor a los espirituales. De esta manera estaríamos nosotros despojando así al Señor de su total humanidad, en lo que hablábamos en la escuela, desligándolo a Él entonces de esa presentación humana que debía asumir para otorgarnos entonces completamente la salvación a nosotros. Así que debemos mantener estos dos puntos en particular. Dejando esto claro, mi hermano, que no debemos irnos de un extremo a otro, que usted lo debe hacer así. Pretendo en este día adentrarme, sí, en uno de estos dos aspectos. Y es hablar en este sermón que he titulado La humillación física del Salvador, la humillación física del Salvador, de 4 características generales de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. 4 características generales de los padecimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a ir viendo, mis hermanos, cómo el relato nos presenta al Señor siendo humillado a lo sumo en su parte física. Hoy nos dedicaremos a ver esta parte de su humillación, esta parte de sus padecimientos en cuanto a su humanidad. En estas 4 características generales de estos padecimientos del Señor, y la primera de ellas, deseo describirlo de la siguiente forma: los padecimientos del Señor fueron plenos en su humanidad. Fueron plenos en su humanidad. En forma providencial, este sermón tiene mucho que ver con la escuela que tuvimos esta mañana. Y bueno es el Señor que nos permita unir estas dos cosas en su providencia absoluta. En este primer punto nos conviene entonces recordar las palabras que Pablo hace a los hermanos de Filipo.
En Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquel que ya había sido traicionado, aquel que ya había sido golpeado y tratado injustamente, era Dios. Dios eterno, pero Dios encarnado. Por lo tanto, debemos nosotros asumir que la humanidad de Cristo va a evidenciarse con todos estos padecimientos. No debemos disminuir los padecimientos de Cristo físicos, como si Él poseyera de alguna manera la habilidad de soportar cada dolor por el hecho de estar conectado con su naturaleza divina. No debemos nosotros pensar que Cristo era un superhombre, que Él podía soportar todas estas cosas porque le acompañaba una superfuerza parecida a la de aquel juez llamado Sansón. Cristo estaba sujeto a las limitaciones físicas que tú y yo tenemos, con la misma constitución física que la tuya y la mía, que propendemos al dolor todo el tiempo. Es más, nos ha acompañado desde nuestro nacimiento, ya que ninguno de nosotros vino a este mundo riéndose, sino llorando. De manera que los dolores nos acompañarán a lo largo de la vida, y el dolor en particular acompañó al Señor a lo largo de su vida, y aún en este momento será mucho más patente su humanidad a través del sufrimiento. Al humanarse, Cristo asume todo el ser completo humano. Él pasa a ser un hombre, no desligado a nosotros, sino totalmente uno de nosotros. Se le puede llamar así, uno de nosotros, igual en todos los sentidos, solamente que sin pecado. En este sentido, todos los padecimientos físicos de nuestro Señor, en forma lógica, debían ser asumidos o recibidos por esa naturaleza humana, no por la naturaleza divina. Cristo podía evitar todos los dolores que Él padeció. Cristo podía, con una sola palabra, en una sola expresión, librarse de todo el sufrimiento que hasta ahora ha venido sobre Él y los que también iban a venir. Pero Él asume en su humanidad, por amor a nosotros, ese dolor. Él deja totalmente vulnerable su cuerpo para ser tratado en la forma tan penosa en que lo fue. Si esto no hubiese sido así, mi hermano, tú y yo nos esperaría un eterno sufrimiento, porque nuestro cuerpo ha pecado, nuestra carne ha pecado. De lo contrario, no hubiese sido nuestro representante el Señor. Pero Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo 2 de Hebreos nos dice: por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que era necesario que toda esta etapa de sufrimiento del Señor fuese asumida en forma total por su humanidad. Él se humilla en nuestra humanidad, para que nuestra humanidad sea protegida en esa humillación de Él, mi hermano. De manera que sus padecimientos eran plenos en su humanidad. No se libró el Señor de ninguno de ellos, no se escondió, no puso de alguna manera una protección para protegerse, para librarse, sino que entregó por entero su completa humanidad para recibir el castigo.
Y aunque por su deidad Cristo ya sabía lo que vendría, aunque por su condición de Dios nada de estos padecimientos le eran extraños o ajenos, Él aún así estuvo dispuesto a ser molido por amor de nosotros. Recordemos aquello que Cristo señaló a sus discípulos en Mateo 20, versículos 18 y 19. Dice: he aquí subimos a Jerusalén. Es la última vez que Cristo declara su muerte. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cristo ya había descrito capítulos atrás claramente los pasos que nosotros recorrimos en esta serie de sermones, y ni uno solo de sus sufrimientos le eran extraños. Sabía muy bien que sufriría mucho o padecería mucho, como Él lo dijo, y aún así caminó hacia allá el Señor. Su carne estuvo dispuesta a ser lacerada, su sangre estuvo dispuesta a ser derramada, su cuerpo entero estuvo dispuesto a ser magullado, y todo ello fue abrazado amorosamente por ese tierno Señor. Tú y yo siempre buscamos huir de los dolores. A ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. Los padecimientos ni siquiera los consideramos. Queremos huir en dirección contraria, pero el Señor literalmente caminó hacia ellos. Literalmente abrazó desde la distancia la cruz, a sabienda que su sufrimiento sería nuestra reconciliación con Dios. Qué bueno es el Señor, mi hermano. Nada de esto estaba allí al azar. Los judíos, los romanos, la autoridad de Pilatos, la crucifixión, todo eso tenía un sentido. Había sido escogido por Dios, por el Padre, en forma amorosa, para diseñar un plan de salvación para que tú y yo pudiésemos ser redimidos, en lo cual costaría los padecimientos de su Hijo, de su unigénito Hijo. Los padecimientos físicos de nuestro Cristo en su humanidad fueron abrazados por Él en obediencia a lo que el Padre ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando leemos en Juan capítulo 19, versículo 10 y 11, en esa conversación que solo registra el evangelista Juan y que nosotros no citamos en el sermón pasado, dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En todo momento de estos padecimientos, el Señor sabía muy bien que todo estaba siendo dirigido por el Padre. Y sé, mi hermano, que nos hemos enfocado en este aspecto de los padecimientos de Cristo, asumiendo pasivamente lo que el mundo, lo que el imperio romano, lo que los judíos querían hacer con Él. Pero pensemos también en cuánta obediencia había de parte de Cristo para con su amado Padre, que había diseñado un plan y Él estaba dispuesto a caminar el sendero ya trazado por el Padre, aunque esto le representaba un hondo dolor. Cuánta disposición de este Hijo amado en sufrir algo que para nosotros es impensable, con tal de darnos la salvación otorgada precisamente por el Padre para su pueblo. Los padecimientos de Cristo, mi hermano, fueron plenos en su humanidad. Tú y yo no podríamos jamás
experimentar algo. Y sé que si tomamos nosotros los padecimientos, hablándolo en un sentido físico del Señor, y los asemejamos a otros padecimientos de muchos hombres que han muerto, usted podría decir que otras personas quizás partieron de este mundo de manera más cruel que el Señor. Pero ninguno de esos que murió o ha muerto hasta ahora tenía la condición de Dios y hombre. Ninguno de ellos experimentaría en conciencia la condición que Cristo tenía. De manera que sus padecimientos son plenos y únicos. Número 2, los padecimientos de Cristo fueron intensos en su dolor. Intensos en su dolor. Permítame decir una que otra cosa en cuanto a esto, empezando por Mateo 27, versículo 26. Cuando dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. No solo fueron padecimientos plenos en su humanidad, sino intensos en cuanto a su dolor. Y con esto quiero decir, mis hermanos, que nuestro Señor no soportó un pequeño quebranto. Los padecimientos de Cristo no fue un dolor de cabeza como el que sentimos tú y yo la mayoría de las veces. O dolores, sí, de los que estamos acostumbrados y que estamos acostumbrados a llevar en nuestra vida. No fue ese tipo de dolor. Estoy diciendo, mi hermano, que Cristo soportó hasta el límite de su humanidad un dolor tan intenso que en la comodidad de nuestra vida nosotros no podemos imaginar. Fue algo descomunal, mi hermano, que créame de verdad que tú y yo no experimentaremos nunca. El texto ya citado nos habla de Cristo siendo azotado. Y en este sentido, permítame señalar algo, puesto que el texto nos dice que además de ser azotado, se le entregó para ser crucificado. La crucifixión fue hecha popular por los romanos, pero en realidad no fue un invento y no fueron los creadores de esta atroz tortura. Si nosotros rastreamos un poco la historia, vamos a llegar hasta los persas, y los persas hicieron de verdad, lo diseñaron, esta manera de torturar a aquellas personas que según ellos lo merecían. Luego la cruz pasó a ser parte de los egipcios, pero fueron los romanos los que la aprendieron por medio de los de Cartago, los que son conocidos también como fenicios. Llegó hasta ellos, pero podríamos nosotros señalar que los romanos fueron los que hicieron de esta práctica la más dolorosa de las muertes inimaginables. De verdad, los romanos lograron perfeccionar esta tortura con el único propósito de alargar los padecimientos del que era sometido a ella. No solamente era dar muerte, sino someter a una fuerte tortura y que literalmente fuese lenta, muy lenta. Era una tortura brutal para castigar aquel que moría y que a la vista de todos su muerte fuese agonizante y lenta. En un posterior sermón hablaremos un poco más acerca de la cruz, pero por ahora baste con decir que en realidad el romano amaba la cruz, pero amaba la cruz como medio de tortura para aquellos que consideraban dignos de muerte. Y en este sentido quiero citar al historiador Josefo, el cual escribe en uno de sus libros, el libro de la guerra de los judíos, y describe él cómo el emperador Tito llegó en un día a crucificar más de 600 cristianos. En un solo día. La crucifixión era la pena impuesta para Cristo. Ahora permítame también aquí señalar algo, que la crucifixión
era un medio de tortura que se dividía en 4 partes. La primera de ellas es llamada las flagelaciones. Esto hace parte de la tortura de la crucifixión, las flagelaciones. La segunda era el transporte del patíbulo. El transporte del patíbulo. Esto era como aquella persona se le obligaba, después de haber sido flagelado, a cargar con el madero del cual iba a ser colgado posteriormente. La tercera parte era el ser clavado a la cruz, ser clavado a la cruz. Y la última es allí en la cruz ser torturado para precipitar la muerte del crucificado, o para hacer más cruel la muerte del crucificado. Así que estas son las 4 partes que hacen que de alguna manera están allí en esta tortura de la crucifixión. Y vamos a darnos cuenta, según el relato bíblico, que Cristo es sometido a todas ellas. De manera que no podemos venir a estos relatos creyendo que el Señor fue levemente lastimado. No podemos confiar en lo que los cuadros o retratos nos dicen acerca de un Cristo con uno que otro moretón producto de la cruz. No, Mateo nos habla en el versículo 26 del inicio de estas etapas en las que consiste la crucifixión. Por lo tanto, nos habla del azote y nos dice claramente, habiendo azotado a Jesús. Las flagelaciones que Mateo llama azote son descritos en forma clara por Mateo. Ahora, no se nos habla en los evangelios de cuántos azotes recibió el Señor. Muchos han dicho que en realidad fueron 40 azotes, pero recordemos algo, que los 40 azotes hacían parte de la ley judía y quien estaba sentenciando a muerte al Señor no eran los judíos, sino los romanos. Y los romanos no tenían esa ley de 40 azotes. Esta la estableció el mismo Dios para el pueblo de Israel para no llegar a ser una barbarie con la persona que se estaba castigando. Tanto así que se hablaba de 40 menos 1 para demostrar piedad a aquella persona que se le estaba lacerando, se le estaba golpeando. Pero el Señor está siendo torturado por los romanos. Y muchas veces los azotes de los romanos terminaban cuando el que era azotado perdía la conciencia o cuando llegaba a la muerte. Así que no podríamos nosotros, ninguno de nosotros, por el relato bíblico, establecer un número de azotes en los cuales el Señor Jesucristo recibió. Podríamos sí decirlo que la intención era dar al Señor o latigar al Señor hasta su muerte, hasta el cansancio de los que lo hacían, de los verdugos. El prisionero era llevado hasta un patio en el cual se le desnudaba por completo. Se le desnudaba por completo, luego se le ataba las manos a una especie de columna mediana donde él iba a dar la espalda a sus verdugos. Los verdugos eran encargados entonces de esta primera etapa de la crucifixión. Eran hombres expertos en este tipo de tortura. Eran escogidos para esta labor. Recibían el nombre de lictores. Los lictores. Y participaban 2 lictores, uno a cada costado al momento de los latigazos. Portaban 2 tipos de látigos. Uno era llamado en latín flagellum, que era un bastón de madera corto con 3 correas simples. Y el otro era el terrible y conocido flagrum, que se diferencia del anterior en que al final de las correas tenían huesos, metal y bolas o balines
con el que pretendían infligir mayor sufrimiento a aquel que estaba siendo latigado. Cristo es azotado entonces por estos dos hombres en forma cruel, para que desde ese instante sus fuerzas menguaran, para que al momento en que Él siguiera adelante en el proceso de crucifixión, fuesen anuladas sus fuerzas. Entonces podremos nosotros, mis hermanos, imaginar el atroz sufrimiento al que el Señor es sometido en esta primera parte. El texto nos dice que después de ser azotado, ya debilitado hasta ese punto, es vestido, lo que acrecienta el dolor de las laceraciones, un dolor enorme en su humanidad, para seguir adelante entonces en el proceso de crucifixión. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir en este segundo punto es que los padecimientos del Señor fueron intensos en su dolor. No pueden ser comparados con cualquier dolor que nosotros vivamos hoy día. La tercera característica es que sus padecimientos fueron enormes, enormes en su humillación. Enormes en su humillación. Sigo leyendo el texto. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya gravemente lastimado el Señor por los azotes, fue conducido a la compañía romana, lo cual yo creo no debo explicar mucho, porque eso lo hicimos en un sermón pasado. No eran 10 ni 5 personas las que iban ahora a lastimar la humanidad del Señor. Era una compañía. Seguramente la misma que fue a capturarlo, pero que ahora tenían licencia de hacerle daño al Señor. Quizás no todos estaban allí en ese lugar, pero podemos asegurar que un gran número de soldados se dan cita para maltratar y humillar al Señor. En realidad, mis hermanos, lo que se le permite a esta compañía es humillar hasta lo sumo al Señor. Y ellos podían hacer todo tipo de abusos en la humanidad de Cristo. Y de hecho así fue. Ellos querían menospreciar la vida de aquel que luego iba a ser crucificado con todo tipo de humillaciones, como lo relata el texto y que podríamos nosotros enumerar. Y la primera de ellas es desnudándole nuevamente. Ya fue desnudado el Señor para ser azotado. En su cuerpo gravemente herido fue vestido y ahora despojado de sus vestiduras nuevamente. Así que el dolor que experimentó el Señor fue algo fuerte, tremendo, desnudado delante de todos estos hombres que veían seguramente al Señor con su carne magullada al extremo, pero ahora le desnudan nuevamente para hacer burla de Él. Lo siguiente es que le colocaron un manto escarlata, como dice el texto, asimilando las túnicas reales, porque recordemos, para el imperio romano, la razón por la que Cristo debía morir no es por llamarse Hijo de Dios, sino, según los fariseos,
usurpar un título que le pertenecía a César. Así que entregándole ahora, colocándole sobre su cuerpo maltratado una túnica real, este manto delante de él. Pero no solamente le colocan este manto, sino que también, dice el texto, le coronaron con espinas. Juan capítulo 19, versículo 2 lo dice de esta manera: y los soldados entretejieron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Diseñan con algún arbusto de espinos que eran muy populares en esta región una corona que debió parecerse más a un casco. Si pensamos, mis hermanos, que según la ciencia médica el cuero cabelludo posee más de 600 terminales nerviosas por centímetro cuadrado, y una de las zonas con más fuerte irrigación sanguínea es la cabeza. Así que al colocar esta corona de espina, lo que podría nosotros presenciar, y estos hombres presenciaron, fue a un Señor, al Señor Jesucristo, bañarse plenamente de sangre. Debió ser muy doloroso para el Señor experimentar este momento. Acompañado a esta acción tan brutal, dice el texto: pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. Le dieron un cetro. Con el propósito de ridiculizar al Señor, estos soldados también entonces consideraban que si él se creía rey, debía tener un manto, debía tener una corona y debía tener un cetro. Todo rey debía tener un cetro. Así que el Señor fue disfrazado por estos hombres, ridiculizado hasta este extremo, con el propósito de hacerle burla. Lo último que pasaba por la mente de estos hombres es que en realidad aquel que estaban ridiculizando sí era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que aún sus propias vidas resistían por la decisión de aquel que estaban humillando. Ellos no tenían la más mínima idea que aquel que estaba allí tenía todo el poder de dejar esa humillación y ese dolor si así lo quería. Sumado a ello, también lo alababan sarcásticamente y le decían: salve, Rey de los judíos. Pero Juan 19:3 dice: y le decían: salve, Rey de los judíos, y le abofeteaban. Mientras se hincaban delante de él, mientras decían esa palabra que se le decía al César: salve, Rey de los judíos, le abofeteaban. El rey era humillado, como diciendo: un rey que podemos golpear y escupir. Se postraban ante Cristo y con sus labios veneraban, pero su corazón odiaba a aquel que tenía enfrente. Le escupían y lo golpeaban. Marcos capítulo 15, versículo 19 dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Y el versículo 30 de Mateo 27 dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Los padecimientos físicos de nuestro Señor fueron plenos en su humanidad. Fueron intensos en su dolor. Fueron enormes en su humillación, mi hermano. No hay medida para su sacrificio. No hay medida para el dolor experimentado por el Señor. Ya profetizaba Isaías diciendo: di
mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que meseaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Como se asombra de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No hubo atractivo en él, dice Isaías. Fue despreciado por todos. Solo me resta un punto, mi hermano, y es que los padecimientos de Cristo, como ya dijimos, fueron plenos en su humanidad, fueron intensos en su dolor, fueron enormes en su humillación. Pero por último, mi hermano, fueron vicarios en su propósito. Fueron vicarios en su propósito. Recordemos que la palabra vicario es sustituto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vicario. Él tomó nuestro lugar. Cada vez que nosotros veamos y recordemos, mi hermano, los sufrimientos de nuestro Señor, debemos recordar esta gran verdad: Cristo no debía estar allí. Tú sí. Cristo no debía ser maltratado de esa manera. Tú sí. Debimos ser nosotros, mi hermano. Debimos ser humillados, debimos ser maltratados, puesto que hemos ofendido a un Dios infinitamente santo, a un Dios que ha manifestado su voluntad, y aún así nosotros le hemos dado la espalda. Pero vemos a este buen Salvador entregando pasivamente su vida para sufrir todo tipo de humillaciones por amor a los suyos. Realmente fue molido el Señor para que nuestro propio cuerpo sea glorificado cuando Él regrese. Él fue humillado hasta lo sumo para que cuando Él regrese, su iglesia sea exaltada por sobre toda la humanidad. El gran Rey permite que hombres impíos lastimen su cuerpo solo por amor a los suyos, solo para protegernos a nosotros del sufrimiento y el dolor eterno, mi hermano. Dirá Pedro más adelante: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado,
vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, este es el gran evangelio que predicamos y anunciamos hoy a los hombres impíos, merecedores de todo este castigo, pero que Cristo sufrió sobre su propio cuerpo para liberarles. Y hermano, nos conviene recordar los padecimientos de Cristo, porque Él ocupó nuestro lugar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su humillación. Gloria a Dios por ese sacrificio tan perfecto en nuestro lugar. Porque aunque todos nosotros padezcamos como Él, aunque todos nosotros hubiésemos sido humillados también, no alcanzaría, puesto que no hay dignidad en nosotros para pagar ni sustituir la ofensa ocasionada a ese Dios eterno. Pero Él sí pudo, mi hermano. Él llevó sobre su cuerpo y sobre su vida lo que costaba nuestra paz. Demos gracias a Dios y demos gracias a nuestro buen Salvador por sus padecimientos físicos.